Hola, buenos días, ¿me escuchan? Vamos a esperar unos minutos para que se integren más personas y partimos, 2 minutos más. Se sigue integrando gente, así que vamos a esperar un minuto más para partir. Bueno, vamos a partir ya, en virtud del tiempo. La presentación de hoy, el webinar, va orientado a las tecnologías, ya que como empresa, como distribuidores, tenemos disponible hoy día para atender a la nueva ley de ductos, ¿ya? En resumen, la ley 20.808 lo que hace es proteger la libre elección de servicios de cable, internet y telefonía para las personas que compren una vivienda, ¿ya? Todo edificio o condominio que tenga permiso de edificación posterior a septiembre de 2018 debería estar sujeto a ley de ductos, ¿ya? Por lo tanto, hoy día ya hay en plaza una gran cantidad de proyectos que están bajo esta normativa y precisamente nosotros como empresa ya estamos entregando un par de proyectos ya en esta semana, ya que están listos y con informe favorable elaborado para irse a la dirección de obra, ¿ya? El objetivo de la ley, de la normativa, ¿cierto?, es promover y regular el uso compartido de infraestructura, ¿ya?, de telecomunicaciones. Antiguamente, como bien saben, un edificio, cuando la constructora iba a construir, ¿cierto?, licitaba con las empresas de telecomunicaciones y el edificio, en el fondo, estaba sujeto a solamente un proveedor, ¿ya? Ejemplo, si BTR ganaba la licitación, todos los propietarios estaban obligados a contratar servicios con BTR. Hoy día, con la ley de ducto, se le da la posibilidad a las personas de poder elegir qué servicio o qué compañía es la que quieren contratar, ¿ya? Permitiendo incluso contratar servicios paralelos en caso que se requiera, ¿ya? Parto, y antes de empezar con cualquier cosa, quiero rescatar aquí un extracto del artículo 26 de la normativa, ya en donde indica lo siguiente. Todo proyecto de telecomunicaciones deberá ser diseñado de acuerdo a lo establecido en el reglamento y en la presente norma, con el fin de resguardar que la RIT proporcionará un buen servicio. Ya es súper importante de que todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer dentro del proyecto
tanto en la parte de diseño, ya que en donde ahí juega un papel clave el proyectista, y en la parte de construcción e instalación, ¿cierto? Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar orientado a proteger la libre acción y a proporcionar un buen servicio, ¿ok? Y que permitirá una fácil mantención. No existiendo disposición de referencia respecto a algún elemento de la RIT en las citadas normas, podrá citarse normativas internacionales o estándares de la industria, identificándose cada una de ellas. Esto es súper relevante. Todos sabemos que la norma técnica que se elaboró, la verdad que es bastante ambigua, pero todos los cabos sueltos que quedan o espacios para interpretaciones, la verdad que son súper fáciles de resolver revisando la normativa internacional, ¿ya? Hoy día la verdad que las normativas están disponibles para poder consultarlas en las páginas de cada una de las entidades, por ejemplo, la SCTE, la IEEE, etcétera. Y ahí nosotros podemos resolver cualquier duda que haya al respecto de la normativa. ¿Ya? Eso es súper importante y por eso lo destaco. Tengo un audio cruzado, ¿quién será? Ahí se fue, había un ruido extraño. Ya, entonces, súper importante para los que diseñan, ya no se queden solamente con lo que dice la normativa, ya consultemos los estándares internacionales y hagamos de que las redes que se están implementando hoy día cumplan primero que nada con la norma nuestra, lo cual es bastante sencillo de lograr, pero más importante aún que cumplan con los estándares de las empresas que van a prestar servicios, ya. Recordemos que esto va a ser propiedad de la comunidad y va a ser utilizado por un tercero que es la empresa de telecomunicaciones, ¿ok? Entonces es súper importante que tengamos todos los resguardos y lo hagamos de manera responsable. ¿Ok? ¿Qué es lo que se propuso, cierto, para poder llegar con toda esta infraestructura hacia los abonados? ¿Cierto? Se propusieron las redes internas de telecomunicaciones, que en el fondo es toda la infraestructura, tanto física como de cableado de tecnología, que nos va a permitir llegar desde la planta externa del edificio o de la vivienda hacia cada uno de los propietarios o vivienda, o abonados en este caso, ¿ya? Entonces, la RIT hoy día se divide en 4, donde tenemos una RIT física, que estaría compuesta desde la cámara de acceso hasta cada uno de los ductos y recintos de paso que nos permitan llegar, digamos, de manera flexible hacia cada uno de los departamentos o casas, ¿ya? La red física vendría serían los ductos, las escalerillas, ¿cierto? Las salas de telecomunicación inferior-superior o sala única, la SOTU, cada uno de los ductos que van desde los CHAP hacia los departamentos, las cajas CTR, todo eso está incluido dentro de la red física, ¿ok? Y la RIT que presta servicio van a ser la RIT de fibra óptica, la alámbrica para los servicios de cable TV e internet banda ancha principalmente, y la inalámbrica, que va a dar servicio a los servicios de televisión abierta y servicios de televisión satelital, o DTH. ¿Ok? Artilec hoy día, como tiene una gran presencia hoy día en el rubro de la construcción en lo que es corrientes débiles, ya contamos con un mix de productos bastante completo para poder atender a todo evento, todo tipo de proyectos, ¿ya? ¿Qué hicimos nosotros para poder definir este mix de productos? Fuimos directamente a las empresas de telecomunicaciones y les preguntamos qué productos, primero que nada, estaban homologados con ellos, ¿ya? En el caso de fibra, por ejemplo, nosotros somos distribuidores de Furukawa, ¿ya? Y Furukawa es una marca que está homologada en prácticamente todas las empresas de telecomunicaciones, ¿ya? Lleva cerca de 20 años en Chile, por lo tanto tiene todo lo necesario para poder dar solución a este tipo de proyectos, ¿ya? En la parte de CapTV, ¿ya? O red alámbrica, o red HFC, como le quieran llamar, ¿cierto? Consultamos directamente con BTR qué tipo de productos son los que ellos tienen homologados, ¿cierto? Y visitamos algunas obras que ya estaban implementadas con anterioridad. Entonces, a través del mismo fabricante también que nos da soporte hoy día, podemos entregar una propuesta que atiende principalmente a las necesidades del proveedor para poder dar un buen servicio, ¿ya? Consideramos obviamente todo lo que es la normativa, pero la normativa ya nos entrega un 1% de todo lo que se debe considerar para poder diseñar una red de cable TV y banda ancha, una red HFC, ¿cierto? Y en la parte de red inalámbrica trabajamos con la marca Alcat, que es un fabricante español. La gran mayoría de estas soluciones de televisión son de origen europeo, ¿ya?
ya el cable hoy día vendría siendo una competencia directa de lo que es Televés en toda la parte de televisión, tanto terrestre como satelital, ¿ok? Entonces, la primera red que vamos a revisar va a ser la red de fibra óptica, ya en donde con Furukawa hoy día podemos dar solución completa, tanto para un edificio en altura como un proyecto en extensión, ¿cierto? Para poder llegar desde la planta externa a cada uno de los departamentos, ¿cierto? Dejando reflejo en la sala, ya sea la SOTI o una sala SOTU, sala única en el caso de un condominio. Una de las ventajas que tiene Furukawa es que Furukawa ya tiene hace bastantes años desarrollado un catálogo de productos para todo lo que es FTTH. Por lo tanto, nosotros no estamos tomando productos de la industria, digamos, al azar y acomodándolo a la solución del oleoducto, sino que es el mismo catálogo del fabricante, que es un fabricante japonés que nosotros estamos hoy día comercializando en Chile, ¿ya? Inclusive Furukawa tiene a disposición las cajas CTR en un formato bien práctico, ya porque viene ya con accesorios internos, con fijación determinada para poder montarlos, que lo vamos a revisar más adelante. Y cada uno de los productos de Furukawa cumple hoy día con todos los estándares internacionales, ¿ya? La normativa hoy día nos pide algunas cosas puntuales, como por ejemplo el tipo de fibra, el grado de resistencia al fuego de los cables, ¿ya? El nivel de emisión de humo que tienen que tener los cables a combustionar, etc. ¿Okay? Pero Furukawa hoy día nos provee a todo evento, ya sea los productos para instalaciones interiores, como los productos para instalaciones en exteriores, ya sea a través de banco de ducto en proyectos de extensión o en algún proyecto que puede ser de un privado, ¿cierto?, en donde toda la infraestructura vaya por poste. También está todo disponible. Los cables, desde el más básico, cable de interior, hasta los cables más robustos, en el caso que se requiera, con protección antirroedores, protecciones para la humedad, ya, o inclusive para enterrar directamente sin necesidad de usar ductos, ¿ok? Ya, otra ventaja que tiene Furukawa es que a través de canales certificados puede ofrecer una garantía de 10 años sobre la red, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que una empresa se certifica con la marca y puede extender un certificado de garantía extendida por 10 años a la constructora o a la inmobiliaria, ¿ya? Esta garantía es directamente con la marca. Eso significa que si, por ejemplo, el distribuidor y el contratista desaparecen del mercado, la constructora o inmobiliaria sigue teniendo garantía directamente con la marca, ¿ya? Y esta garantía consiste en que se cubren los costos del producto que se debe cambiar, ¿ya? Y de la mano de obra que involucre cambiar ese producto. Eso lo cubre la marca directamente, ¿ya? Obviamente estas redes están hechas con productos pasivos, aquí no hay nada que sea electrónico, por lo tanto, una vez instalado el producto y certificado, hechas las pruebas, cualquier tipo de problema que tenga va a ser principalmente por intervención, ¿ya? Y si se interviene obviamente un chaf, una mufa, una cabecera de fibra, ahí la verdad que la garantía no corre, ¿ya? Pero está esta opción que es un gancho, es totalmente gratis, no tiene ningún costo adicional, está sujeta a un par de visitas de la marca para poder, obviamente, garantizar que está todo bien instalado. Y sirve para las empresas, ¿cierto? Para dar un valor agregado o un factor diferenciador ante su competencia, ¿ya? Furukawa es una de las 4 o 5 fábricas del mundo que producen el vidrio, ¿ya? El filamento de fibra óptica, que es uno de los componentes principales del cable. Esto tiene varias ventajas y una de las principales es el costo del producto, ¿ya? Hoy día Furukawa está posicionado como una marca de bajo costo, pero con una categoría y un estándar de calidad muy alto, ¿ya? Y otra de las ventajas principales que tiene también Furukawa es todo el respaldo y la cantidad de fábricas que hay en Latinoamérica. Nosotros hoy día podemos abastecernos desde una fábrica en Colombia, y otra en Brasil, y prontamente con una fábrica de México, ¿ya? Entonces nos permite tener alguna cierta agilidad versus otras marcas que son de origen asiático o europeo, ¿cierto? Para poder atender proyectos más rápido, ¿ya? Súper importante. Bueno, el diseño de la red, la verdad que es bastante sencillo, consiste en tirar cables troncales hacia cada uno de los pisos, ¿ya? Si por ejemplo, tengo un edificio que es de hasta 20 departamentos, la normativa me permite hacer una distribución directamente desde el departamento hacia la sala de telecomunicaciones o al gabinete de telecomunicaciones, ¿ya? Pero un edificio de más de 20 departamentos debería tirar troncales hacia cada uno de los pisos, ¿ya? Poner un registro secundario o una caja de derivación y desde ahí
hacer las fusiones o empalme hacia cada uno de los departamentos para terminar en una roseta de fibra óptica, ¿ok? Me han consultado mucho, por ejemplo, por el tema de rasgar el cable para sacar tubos, ¿cierto? Y de usar el mismo cable para saltar de piso en piso. La verdad es que el fabricante no recomienda hacerlo sangrado, porque el producto tiene cierta garantía y si tú rompes un producto, la verdad que es muy difícil garantizarlo, ¿ok? Y lo otro es que el cable viene internamente con unos filamentos de Kevlar, ¿ya? De aramida, que es la que le da el soporte mecánico al cable. Entonces yo al hacer todo este corte y sangrado de la fibra, la verdad es que puede perjudicar la resistencia mecánica al cable y puede hacer que los tubos, ¿ya? Y los filamentos escurran hacia arriba, hacia abajo dentro del cable y se puedan cortar, ¿ya? Entonces, recomendación nuestra y por parte del fabricante, y para poder obtener la garantía, es que se tire una troncal de cable por cada uno de los pisos y se instale una caja de derivación para poder hacer la acometida hacia los departamentos, ¿ok? El cable que utilizamos es un cable que es un formato patentado por Furukawa que se llama Low Friction, ¿ya? Low Friction porque la chaqueta, el polietileno, está pulido, ¿ya? Por lo tanto, es de fácil deslizamiento a través de los ductos. Es un cable que mide 3 milímetros, la verdad que es súper fácil de inductar hacia los departamentos, ¿ya? Vamos a avanzar un poco el mix de productos, ¿cierto? Como les comenté, tenemos productos que son para uso interior y otros que son para uso exterior, ¿ya? Cada uno con sus distintas cualidades, ¿cierto? Uno de los temas principales que destacamos, ¿cierto? Es el tema de las mufas, ¿ya? Que en el caso de los proyectos de extensión, estas van a ir instaladas en cámara, ¿ya? La cámara tiene el peligro de inundarse, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo instalar una mufa de origen asiático, por ejemplo, que una mufa de Furukawa. La mufa Furukawa tiene un horizonte de operaciones de prácticamente 15 años, ¿ya? La mufa china, en general, con los ciclos de calor y frío de un año, pierde el grado de protección IP68, ¿ya? Esa es una de las principales diferencias porque una mufa de origen asiático tiene un costo y una mufa, ya sea Corning o de otra marca como Furukawa, tiene otro costo, ¿ya? Va principalmente por el horizonte de operaciones por el cual está diseñado. Pasa un poco también, si ustedes han visto generalmente en la planta externa, en la calle, de repente ven mufas botadas, pasa exactamente lo mismo. La operadora ocupa amarras plásticas chinas, amarra la mufa al cable y dentro de un año el plástico ya se quema con el sol y en invierno se termina de perder su estructura molecular, ¿cierto? Y ya en el próximo verano la amarra plástica cede y la mufa se cae al piso. Entonces, finalmente, el costo de pagarle a un contratista para que levante esa mufa nuevamente es 20, 50, 100 veces mayor al costo en usar un producto de calidad. Entonces, es importante saber que si vamos a instalar una mufa barata dentro de una cámara, tener conciencia de los años de garantía que nosotros vamos a dar sobre la instalación, ¿ya? Súper importante ese tema. En el caso de los registros secundarios para interior, tenemos dos opciones principales. Una, que es una caja que soporta hasta 120 empalmes, ¿ya? Y una caja pequeñita que soporta hasta 12 fusiones, ¿ya? Va a depender ahí del tipo de proyecto y cómo lo diseñen, ya para ver qué tipo de caja se va a utilizar. En realidad la caja 120 tiene varias bandejas y se pueden dejar las bandejas que se vayan a utilizar. Viene con preformados para el ingreso del cable troncal y preformados que vienen ya con el diseño o la abertura para el formato del cable de Furukawa, que sería el Drop Low Friction, ¿ok? Y en el caso de los reflejos que van a quedar en la SOTI, donde vamos a recibir los cables, los filamentos que vienen de los departamentos, tenemos cabeceras desde los 48 hilos, pasando por 72 filamentos, hasta la más grande que es de 144 fibras, ¿ya? Consideración importante, de acuerdo a lo que nos indica la normativa, todos los cables de fibra deben ser del tipo G657A2, ¿ya? La fibra o el estándar ITU G657 define rangos de pérdida a cierto estrés del cable en las curvaturas, ¿ya? Principalmente por eso se eligió este tipo de fibra. En estricto rigor, nosotros para las troncales podríamos haber utilizado fibra GS52 y hacia los departamentos debería haber sido GS57. Así se hace hoy día en la industria de telecomunicaciones. Pero para efectos de poder cumplir con la normativa, hoy día todos nuestros cables están disponibles en este formato, G657A2 monomodo, ¿ya? Y que atiende principalmente a los índices de curvatura para no tener problemas de atenuación, ¿ya?
Muchas marcas, no solamente Furukawa, hay muchas marcas en el mercado hoy día que tienen ya su catálogo de productos para FTTH definidos. Por lo tanto, es súper recomendable que cuando analicemos un proyecto tanto de casas como de departamentos, veamos una marca que hoy día que nos ofrezca el abanico completo de productos, ¿ya? Las chaquetas de los cables, se indica la norma, deben ser libres de halógeno y de baja emisión de humo, ¿ya? Y además de esto, que ser autoextinguible. No hay absolutamente ninguna relación de que un termoplástico, un polímero, al ser libre de halógeno, sea autoextinguible. Son cosas totalmente distintas. De hecho, antiguamente el halógeno que se le echaba al cable y que era un estabilizante, era muy tóxico, ¿ya? De hecho, el PVC, por ejemplo, es un plástico que tiene alta resistencia a la temperatura, pero es uno de los más tóxicos también, ¿ya? Entonces, es súper importante que además de que el cable sea libre halógeno, cumpla con resistencia a la flamabilidad, ¿cierto? Y que el producto declare el grado de flamabilidad que tiene. En el caso de las normas europeas, ya en norma euro, ¿cierto? Existen estas nomenclaturas, ya, en donde desde la DCA, ¿cierto? Ya se empiezan a hacer test de fuego y además test de producción de humo, de acidez del humo y de goteo del plástico al quemarse, ¿ya? En el caso de las nomenclaturas FCA y SA, que hay bastantes cables coaxiales, por ejemplo, en este rango hoy día en el mercado y que se están instalando hoy día en edificios, no tienen los tests de humo, ni tampoco de acidez, por lo tanto yo no puedo asegurar que el cable es efectivamente de baja emisión de humo porque no hay ningún test que lo garantice, ¿ok? Nuestros cables en Furukawa parten todos de este estándar. Están disponibles hasta el estándar ACA, pero estos ya están más relacionados a la industria minera, por ejemplo, o de energía, ¿ya? Pero cualquier producto que se instale dentro del edificio debería partir en DCA o tener certificación UL del tipo Riser, ¿ya? Que sería el equivalente, ¿ya? Cualquier cable que sea ACA está totalmente fuera de normativa. ¿Perfecto? Otra cosa importante, la norma nos indica que las coplas, los acopladores que van a ir en los reflejos en la SOTI deben ser con shooter, con tapa, ¿ya? Esto básicamente para proteger el ingreso de polvo dentro del conector. Ahora, el polvo que se genera en las construcciones, ya sea derivado del hormigón, del yeso, por ejemplo, cuando empiezan a lijar las paredes con yeso, tiene una medida en micrones que es capaz de pasar por las rendijas de la tapa, ¿ya? Por lo tanto, si usted está instalando y el edificio todavía está en proceso de construcción y hay mucho polvo, probablemente el conector se llene de polvo, ¿ya? Entonces, recomendaciones, instalarlo al final, ¿ya? O cubrirlos con algún tipo de elemento que les dé algún tipo de hermeticidad, ¿cierto? Para que no le ingrese polvo al conector, porque si no, si después hacemos las medidas, ¿cierto? Puede entregarnos algún grado de factor de atenuación mayor al que deberíamos tener. ¿Ok? Hay herramientas que sirven para limpiar los conectores. Hay distintos tipos. Hay una especie de cotonito, ¿cierto? Hay otras herramientas que son una especie de herramientas de impacto que se meten dentro del conector para limpiarlos también. Pero la recomendación, yo les diría que es instalar dentro de tanto la roseta en el departamento como en la SOTI, una vez que ya esté el grado de polución controlado dentro de la instalación. ¿Ok? Furukawa, dentro de todo el mix, también tiene lo que hoy día nosotros conocemos acá en Chile como la CTR, ¿ya? Este tipo de cajas de distribución, ¿ya? Que en el fondo van a recibir todas las conexiones que van hacia los recintos del departamento. Recinto, refirámonos al dormitorio, living, comedor, etcétera, ¿ok? Una de las ventajas que tiene Furukawa es que esta caja está diseñada, obviamente, tiene un diseño que es va un poco más acorde hoy día a lo que buscan los arquitectos en resguardar un poco la estética, ¿ya? Y tiene módulos, ¿ya? Que son de formato propio de Furukawa para poder hacer las conexiones, ¿ya? Que estos, por ejemplo, vienen ya con un prepicado en la caja y vienen con los ganchos para poder ingresar el módulo dentro de la caja CTR, ¿ya? Módulos de cable TV, módulos de alarma, de datos, etcétera, etcétera. Está todo disponible. En el caso de que a alguien le interese, está esta solución que ya lleva bastante tiempo en el mercado japonés, por ejemplo, y en el brasileño.
En el caso, por ejemplo, me ha tocado ver proyectos de vivienda, de departamentos sobre todo, sobre, por ejemplo, las 30.000 UF, en donde además de todo este tema de oleoducto, va todo un tema, por ejemplo, de domótica, control de persianas, control de luminaria, bueno, la Wi-Fi para primer, segundo piso y otras cosas más. Y obviamente todas estas soluciones ayudan un poco a simplificar el tema de las conexiones dentro de las cajas CTR, ¿ya? Para que lo tengan presente y puedan ofrecérselo a sus clientes que construyan, digamos, viviendas de un segmento mucho más alto, ¿ya? En la parte de televisión, como les comenté al principio, comercializamos la marca Alcat, ¿ya? En donde nosotros ya llevábamos un tiempo trabajando con Alcat en todo lo que tiene que ver con plataformas IP para el sector de salud, llamada enfermería, por ejemplo, ¿ya? Alcat tiene una línea de negocio, ya que donde abarca todo lo que tiene que ver con televisión, ya los sistemas de recepción, como antenas, amplificación y todo lo que tiene que ver con la distribución, por ejemplo, ¿ok? Hoy día Alcat nos provee la solución completa para la etapa de recepción, ¿cierto? Con las antenas VHF, UHF, la parte de amplificación, con las centrales y cabeceras de amplificación, ¿cierto? El mezclador, que nos va a permitir mezclar las señales de televisión satelital con las señales de televisión abierta, ¿cierto? Y todos los implementos para poder hacer la distribución hacia dentro del edificio, los taps, ¿cierto? Desde 2 hasta 8 salidas, con distintos grados de pérdida de derivación, y las PAU o los splitters que van dentro de cada uno de la vivienda, ¿ya? Que en este caso tienen dos entradas, una entrada que está conectada a la salida y la otra entrada que está conectada a una resistencia, ¿ya? El amplificador de línea ya tiene la opción también de recibir entradas diferenciadas, con cada una con un proveedor distinto, y me genera dos salidas también para poder seguir haciendo distribución hacia pisos inferiores, ¿ya? ¿Cómo actuamos nosotros? Generalmente tomamos el plano del proyecto y hacemos una evaluación junto con el fabricante para definir cuál es la mejor solución, ¿ya? En estricto rigor, yo debería inicialmente, por ejemplo, tener los valores de MER, ¿ya? En la azotea del edificio, para saber con qué calidad estoy llegando de señales de televisión. MER en el caso de las señales digitales y el nivel señal ruido en el caso de la señal análoga. Y con eso yo puedo definir más o menos cuántas etapas de amplificación me puede soportar la infraestructura, ¿ok? Ahora, esa información es un poco complicada tenerla, por lo tanto nosotros estamos haciendo diseños hoy en día en donde no supere más de 2 etapas de amplificación la infraestructura interna del edificio, ¿ok? Pero tenemos las herramientas hoy día para apoyarlo a ustedes en cuanto al diseño, ¿ya? No trabajamos con software, consideramos que no es necesario, nosotros al menos no necesitamos software para poder entregarle una propuesta técnica que sea, digamos, y que dé solución a lo que necesitamos, ¿ya? Perfecto. Nosotros ahí nos comprometemos y lo ayudamos en el tema del diseño, y inclusive tenemos el laboratorio para poder hacer todas las pruebas y los tests. Hemos hecho, por ejemplo, test de cascadas de amplificadores, hemos hecho test de distancia en el laboratorio, hemos hecho test con distintos tipos de antenas también, por lo tanto ya tenemos un grado de experiencia que nos permite, de acuerdo al proyecto y la ubicación, por ejemplo, dependiendo de la zona de Santiago, ver qué tipo de mejoras podemos hacer. Ya, troncales, obviamente tenemos el cable RG11, que nos permite tener menor pérdida, ¿ya? Para luego salir con cables RG6 hacia los departamentos, ¿ya? Los cables coaxiales que nosotros trabajamos son todos de 90% malla. Ya tenemos una infraestructura que hoy en día se va a compartir con distintos proveedores y distintas tecnologías. La norma técnica nos indica que el cable debe ser de un 75, superior a un 75% malla. Ojo con eso. Hay muchos cables en el mercado y que se están instalando que son de 75% de malla, pero la norma indica que debe ser superior a 75, no dice superior o igual, ¿ya? Pero nosotros trabajamos solamente cables de 90% malla por recomendación de cada uno de los fabricantes, porque en la infraestructura voy a tener dos proveedores, en algún momento voy a juntar los cables, y hacia el departamento los dos proveedores van a ir por el mismo ducto, por tramos de 20, 30 hasta 40 metros, incluso más. Entonces, debo tener un grado de protección del cable con mayor malla para evitar que haya inducción o diafonía entre un cable y el otro, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las redes de cable TV, comparten espectro con la red de televisión abierta, ¿ya? Los canales 13, por ejemplo, canal 13 nacional con el canal 13 telecable, van por el mismo ancho de banda. Por lo tanto, si yo junto dos cables, puedo tener un nivel de intermodulación entre ambos canales, ¿ok? Por lo tanto, la recomendación, y nosotros solamente vamos a comercializar cable de 90% de malla.
Y en el caso del RG6, triple blindaje, ¿ya? Contamos con un laboratorio, como les comentaba, en donde podemos emular cualquier tipo de evento complejo que pueda haber dentro de la infraestructura. Ya nos ha tocado ver casos de edificios en donde toca acomodar la infraestructura de telecomunicación al edificio, cuando la infraestructura del edificio se debía acomodar a la parte de telecomunicaciones, ¿ya? Para poder hacer viable y factible el llegar con los servicios, ¿ya? Pero tenemos hoy día la herramienta para poder hacer cualquier tipo de test o capacitación, por ejemplo, que ustedes necesiten. Tenemos todas las herramientas disponibles para poder demostrar en vivo e indirecto que esto funciona, ¿ok? Obviamente, todos estos equipos de amplificación vienen hoy día con la norma digital chilena, ISDBT, ya están seteados para trabajar con nuestra normativa, que eso involucra un ancho de banda determinado, ¿cierto? Y un nivel de modulación determinado también, ¿ya? Pero esto está disponible hoy día en nuestra sucursal de Siquel Fernández y está disponible para todos nuestros clientes, ¿ok? Algunas consideraciones importantes, tomo un extracto de la normativa de la resolución exenta, ¿cierto? La verdad que la norma no dice mucho, pero nos deja algunas consideraciones que tenemos que tener. Por ejemplo, el tipo de amplificación que se va a utilizar, ¿ya? En el caso de edificios de inferior a 20 departamentos, se nos permite usar el tipo de central amplificadora, ¿ya? Y en el caso de edificaciones que tengan mayor cantidad de 20 departamentos, debemos usar una cabecera, ¿ya? Hoy día hay proyectistas que proyectan la cabecera de acuerdo al tipo de edificio y otros proyectistas que proyectan la central a todo evento, ¿ya? Nosotros tenemos las dos soluciones disponibles, ¿ya? Le hacemos el alcance al cliente, le decimos, la norma dice lo siguiente, si tú quieres comprar la central, la verdad que nosotros te la vendemos, pero no podemos hacernos responsables si luego un hito, por ejemplo, o un inspector de obra, o la misma DOM, te dice que no está permitida, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener ojo ahí y tomar los resguardos que sean necesarios para no tener problemas después en la entrega final del proyecto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La central tiene un hardware individual para el tratamiento de cada uno de los canales, por lo tanto, los niveles de ruido que se trabajan entre canales son mucho menores, ¿ya? Mejoramos mucho el tema de la intermodulación entre canales, en el caso de la cabecera, al usar hardware individual por canal. En el caso de las centrales, ya sea la de Alcatel o de cualquier fabricante, todo se procesa a través de un mismo chip, ¿ya? Y se manejan unos niveles de aislamiento, ¿cierto?, entre canales, ya que obviamente hoy día contamos con un aislamiento físico, un espacio entre canales que va medido en frecuencia, pero además tenemos un grado de selectividad, ¿cierto?, que nos permite asegurar o disminuir los temas de intermodulación, pero siempre la cabecera de amplificación va a tener mejor rendimiento en ese sentido, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el mensaje, tenemos disponibles las dos soluciones, ¿ya? Y hacemos la recomendación de acuerdo a lo que dice la normativa y de acuerdo a lo que recomienda el fabricante también. El fabricante recomienda la central para edificios precisamente inferior a 20 departamentos, o sea, esto no es aleatorio, no se le ocurrió a alguien por azar, son las recomendaciones del fabricante, y nos recomienda para edificios más grandes la cabecera, ¿ya? Tenemos las dos opciones en nuestro laboratorio, por lo tanto se pueden hacer las pruebas para demostrarles lo que yo les estoy diciendo con un instrumento, ¿cierto? Y podemos ver in situ que no es lo mismo, ¿ya? Para que lo tengan claro. Probablemente en una prueba de conexión a un televisor, nosotros lo tenemos así funcionando, el canal se vea de la misma calidad, pero cuando hago un despliegue, no es lo mismo un despliegue en 20 departamentos que un despliegue en 280 departamentos, por ejemplo, en un edificio, ¿ya? Para que lo tengan en consideración, ¿ya? Otro tema importante, que la verdad que a mí me llamó bastante la atención de cómo Subtel y la gente encargada de la normativa se les fue pasar este tema. Ya, la normativa chilena fija el rango de potencia en las tomas de televisión en un rango entre 56 y 80 dB microvolt, ¿ya? La verdad que este rango está fuera del estándar, esto no está, se supone que nosotros copiamos la norma europea, pero la norma europea indica lo siguiente, indica que para las señales ya moduladas, o sea, señales digitales, que vendría siendo televisión digital y televisión satelital, los rangos son estos, desde 45 hasta 70 dB, ¿ya? Subiendo un poco más dependiendo del tipo de algoritmo de modulación. La televisión abierta análoga común y corriente, claro, tiene este rango de frecuencias, pero por ejemplo, la TV digital debería estar dentro de este rango,
¿Qué significa esto? Que si yo tiro un canal a 80 dB, cumpliendo la norma, el canal digital no se va a ver en el televisor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer al momento de hacer la puesta en marcha de mi cabecera? Conectar el instrumento y ecualizar los canales de análogos con mayor potencia y los digitales bajar en la potencia. Ya de manera que hacia el departamento me lleguen señales digitales más cerca de los 56 dB y señales análogas más cerca de los 80 dB, ¿ya? Eso lo podemos hacer hoy día con la cabecera, ya que tenemos configuración individual por canal, y con el medidor de campo que nos permite visualizar individualmente cada uno de los canales, ¿ya? Otro tema súper importante es que las señales digitales en Chile todavía están en etapa demostrativa y cada una de las casas televisivas transmite con una potencia súper distinta. Ejemplo, canal 7 transmite a 1.7 kilowatts y canal 11 transmite a 0,7, a casi la mitad. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en Puente Alto recibo señal digital de canal 7, pero no recibo la señal digital del canal 11, ¿ya? Todavía no se estandariza, todavía no se norman las potencias de transmisión. Otro tema importante, los canales, por ejemplo, hay canales de universidades como la UNIAC, en donde UNIAC transmite en un radio de 4 kilómetros desde su casa, de su sede central. Por lo tanto, si yo tomo ese canal en otra parte de Santiago, fuera de esos 4 kilómetros, el canal no se va a ver, ¿ya? Y si yo introduzco un canal que no tiene contenido dentro del circuito, en el fondo lo que estoy introduciendo es solamente ruido, y eso me va a afectar en el resto de la canalización, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal siempre es medir en la parte superior del edificio primero cómo están llegando los canales y luego de eso ver cómo se haría el diseño. ¿Ya? Es la recomendación, sabemos que es un poco complicado, pero sería lo óptimo. Esperamos que con la reforma a la ley de ductos que se está estudiando ahora se puedan modificar estos parámetros, porque la verdad que diseñar para 45 dB mínimo, la verdad que es mucho más factible que para los 56 que define la normativa, ¿ya? Lo que les explicaba antes, bueno, las señales de cable TV y televisión comparten espectro, por lo tanto es importante que los cables coaxiales tengan un grado superior a los 75% malla que nos indica la normativa, ¿ya? Y recalco que debe ser superior al 75%, no igual a 75%, superior, por lo tanto sería el de 76 hacia arriba, ¿ya? Y nosotros, por recomendaciones, les recalco nuevamente que solamente comercializamos cables de 90% malla, ¿ya? Alcat es una marca que ya tiene bastante años en el mercado, está prácticamente hoy día, bueno, está entrando en Latinoamérica por este tema de ley de ducto, ¿ya? Pero en otros mercados europeos, asiáticos, africanos, la verdad que tienen bastante trayectoria, ¿ya? Nosotros ya llevamos con nuestra demo cerca de 1 año y medio más o menos, no hemos tenido ningún problema, los equipos han estado funcionando 24/7, los hemos estresado harto, la verdad, se le han dado bastante pruebas, por lo tanto podemos garantizar que los equipos son de muy buena calidad, ¿ya? Los equipos vienen diseñados bajo estándares euro, por lo tanto un amplificador, por ejemplo, de Alcat o de IQUSI, de Fagor o de Televes tienen los mismos niveles de potencia de salida, ya que están normados por norma europea, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un proyecto diseñado con una marca en particular, se puede perfectamente modificar o instalar otra marca, ¿ya? Ya que los rangos de potencia son estándar. Las pérdidas de los TAP también son estándar, por lo tanto es fácil acomodar un proyecto de una marca a otra, ¿ya? Bueno, Alcat, además de todos estos temas de televisión para ley de ductos, tienen otros sistemas, por ejemplo, para poder introducir televisión en recintos hospitalarios, por ejemplo, televisión satelital, televisión abierta. Tiene sistemas para hacer GTEM, ¿cierto? Para poder bajar canales satelitales, modularlo y pasarlo a un medio coaxial, o para hacer distribuciones en televisión IP, ¿ya? Hoy día la verdad que con Alcat podemos atender proyectos de hoteles, por ejemplo, proyectos de hospitales, campamentos mineros, etcétera, y con todas las soluciones que nos permite el fabricante. ¿Ya? Vamos a revisar ahora lo que tiene que ver con la red alámbrica, ¿ya? O la red HFC, que es una de los principales desafíos a la hora de diseñar y de instalar también, ¿ya? ¿Cuál es el problema con esta red? Es que hoy día se están usando los mismos criterios para la red de televisión, para el diseño, por algunos proyectistas para hacer el diseño de la red alámbrica, y cada una trabaja con tecnologías totalmente distintas, o sea, son del cielo a la tierra la diferencia, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo usar un software para diseñar redes de televisión, no puedo usarlo para diseñar redes de cable TV, ¿ya?
Eso es algo que hay que saber y hay que tener en consideración. Ya los productos son totalmente distintos. Ya, ¿cuál es el principal problema? Es que el estándar DOCSIS, que vendría siendo un homólogo a Ethernet, Ethernet hoy día es el estándar que nos permite hacer la transmisión de datos sobre par de cobre, ¿cierto? DOCSIS es un estándar que nos permite transmitir datos sobre una red de cable TV, ¿ya? Entonces, DOCSIS es un documento, el estándar de capa física debe tener cerca de 300 páginas en donde nos define todo lo que debe cumplir la capa física, que en este caso serían TAP y cables coaxiales, para poder transmitir datos desde una central hasta un abonado, ¿ya? Entonces, DOCSIS tiene un apartado de otros estándares, ¿ya? Y esos estándares definen los niveles de pérdida de retorno que tienen que tener cada uno de los productos, los niveles de aislación al ruido, los niveles de blindaje, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace DOCSIS? En el fondo toma una muestra de bits, los modula sobre varias portadoras, es una cantidad muy grande de portadoras, ¿cierto? Que van multiplexadas sobre OFDM, ¿cierto? Y las manda por el cable coaxial para poder llegar a cada uno de los abonados, ¿ya? La transmisión se hace a través de un cable, pero que va a recibir a 100, 200, 300 abonados, ¿ya? Por lo tanto, todos esos paquetes de datos también van multiplexados por tiempo dentro del cable coaxial, ¿ya? Por lo tanto, son muchas señales que viajan al mismo tiempo dentro del conductor. Y ese es el principal problema que tiene hoy día BTR, ¿ya? Que la transmisión es muy susceptible al ruido, ¿ya? Entonces, por un lado yo tengo la potencia, ¿cierto?, de la señal, que está interpretada acá en este dibujo, y por debajo me va siguiendo el ruido. Y el espacio que me queda a mí para transmitir es este, que sería el SNR o nivel o relación de señal-ruido. Entonces, finalmente, yo puedo tener una potencia determinada, pero si el ruido dentro de mi canal es prácticamente igual a la potencia, no tengo ninguna opción de transmitir datos, ¿ok? Y ese es el principal problema que tenemos hoy en día con las empresas que todavía ocupan el medio coaxial para transmitir, ¿ya? Entonces, básicamente hoy día es por esto que nosotros comercializamos únicamente cables de 90% malla y que están bajo estándares americanos que es el ANSI SCT. Cualquier fabricante que quiera construir un cable y rotularlo como cable RG6, RG11, RG59 o QR540 o 740 debe estar bajo este estándar, ¿ya? Que es el estándar americano y el estándar americano es hoy día el que se ocupa aquí en Chile, ¿ya? DOCSIS tiene distintos tipos de grados de modulación. Obviamente, a mayor megas del plan, sube la modulación, ¿cierto? Y entre más grande la modulación, más sensible es la señal a los niveles de ruido, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener en consideración, además que hoy día están en una migración del DOCSIS 3.0 a 3.1, ¿cierto? Y que eso va a aumentar todavía más los problemas que pueda tener el proveedor al enfrentarse a niveles de ruido muy altos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Básicamente que la red de coaxial dentro del edificio es una antena que mide 20 pisos, 24 pisos, ¿ya? Entonces, si yo no tengo un grado de protección de blindaje de los componentes, básicamente todo lo que yo estoy recibiendo del aire, ya porque el ruido es intrínseco del aire, se va a ir dentro de los conductores de coaxial y, por ende, se va a ir dentro al cable modem y a la central de BTR, en este caso, de Claro, que van a transmitir los servicios, ¿ya? La distribución de las redes, la verdad que es bastante sencilla, no tiene mucha ciencia. Se ocupa en una topología de bus, ¿cierto? Van conectados en serie los TAP. Y a medida que yo voy subiendo en piso, voy bajando el grado de pérdida de derivación que tienen. A medida que me acerco a la etapa de potencia, donde va a estar el amplificador, tengo que tener, obviamente, un TAP de mayor pérdida que me ayude a atenuar esa potencia y no se sature el cable modem que va a estar instalado en el abonado, ¿ya? Entonces, la función del TAP principalmente es dejar pasar potencia con una baja pérdida hacia los pisos superiores o pisos inferiores, dependiendo de cómo está hecho el diseño, y me deja una pérdida de paso establecida ya por defecto para llegar a cada uno de los departamentos. Entonces, la potencia que entra se resta de 2 a 5 dB para la salida de paso y se va a restar desde 32 hasta 8 dB más o menos en la salida de derivación hacia los departamentos. Luego en el departamento va el splitter, ¿ya? En donde hay disponible de 1 por 2, por 3, por 4, por 8 salidas, ¿ya? En donde se va a conectar posteriormente BTR con el cable modem o el televisor, ¿ya? En los sistemas de amplificación y distribución, nosotros trabajamos con un fabricante canadiense que es Lindsay Broadband, que tiene ya cerca de 40 años en el mercado de HFC, ¿ya? Vendría siendo la competencia dura que tiene hoy día Harris y Motorola, por ejemplo.
Es una marca que está homologada en BTR, ¿ya? Hoy día BTR compra el producto al Insight para construir edificios y para toda su infraestructura, ¿ya? Y la ventaja del Insight es que nos provee la solución completa bajo estándares, obviamente, chilenos y, más importante aún, bajo todos los estándares internacionales, ¿ya? Y lo importante es que está homologada en el proveedor. ¿Qué significa esto? Es que si una persona va a contratar servicios, BTR no puede decir que la red de coaxiales no está bajo normativa para poder justificar que la calidad de servicio es mala, ¿ya? Porque el producto está homologado con ellos, ¿ya? Entonces, básicamente, cualquier problema que tenga el usuario con su conexión va a ser de responsabilidad de la operadora y no de quien proyectó o quien instaló el producto, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. Lo importante es siempre trabajar con marcas que estén homologadas en la operadora, porque la operadora es la responsable. Más allá de la ley de ducto, hay otra normativa subtel que le exige a la operadora cumplir con ciertos grados de nivel de calidad. Y es por eso, por ejemplo, que si tú tienes problemas de calidad, BTR tú reclamas y te hace un descuento en la boleta, porque están obligados por ley, ¿ya? Pero si BTR sabe que el edificio está hecho con marcas que están fuera de la normativa, no va a dar servicio, va a acusar factibilidad técnica, porque si no tendría que estar devolviéndole plata a 300 abonados. Entonces no es el foco de negocio de ellos, ¿ya? Es importante, los productos estén bajo normativa internacional, Insight los tiene, tanto en la etapa de amplificación, en la etapa de distribución y en la etapa ya de terminación en el abonado. Tenemos TAP que están hechos para exterior, en el caso de las casas, y TAP que están hechos para interior, ¿ya? He visto algunas soluciones donde ponen un TAP interior dentro de una caja, la verdad que no tiene ningún sentido, ¿ya? Está hoy día el producto disponible con el grado de protección que se necesita. Y los distribuidores, ya que tenemos, como les decía, 2 salidas, 4, 3, hasta 8 salidas. ¿Ya? Consideraciones para la red alámbrica, como les decía, la norma técnica es bastante simple y escueta, pero nos deja alguna información importante que no está ahí casualmente ni aleatoriamente, ¿ya? Se indica, por ejemplo, que los elementos pasivos deben tener una pérdida de retorno superior a los 15 dB, ¿ya? El estándar nacional está completamente fuera del estándar internacional. El internacional nos dice que la pérdida de retorno mínima es de 16 dB, ¿ya? Por lo tanto, la norma chilena está totalmente fuera de norma. ¿Ya? Es algo inentendible hoy día que un gobierno elabore una normativa dejando totalmente afuera la normativa internacional, ¿ya? ¿Por qué es importante la pérdida de retorno? ¿Por qué lo dice la normativa? ¿Por qué lo dice el estándar? ¿Por qué lo recalca el fabricante? Porque todo lo que tú tomes de la red de coaxial se va a la central. Entonces, tú para poder atenuar esa señal que se va a devolver a central, tienes que tener una pérdida de retorno más alta, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de los TAP que podemos encontrar en el mercado, un TAP como el del Insight, por ejemplo, tiene una pérdida de retorno de 18 dB, superior a la nacional y a la internacional. Y en el caso de un TAP genérico, que está lleno en el mercado, ¿cierto?, no alcanzan a tener 12 dB de pérdida de retorno, o sea, están por debajo del estándar nacional y, por supuesto, totalmente fuera de los rangos del estándar internacional, ¿ya? Otro factor importante, que no lo dice la normativa chilena, pero sí está contenido dentro del estándar internacional, los niveles de blindaje, ¿ya? El nivel de blindaje que tiene que tener el case con el cual está construido el TAP, el cual debe garantizar un mínimo de 100 dB, ¿ya? De blindaje contra el ruido. En el caso de los del Insight, superan el estándar en 110, ¿cierto? Pero los de la competencia u otras marcas, con suerte llegan a la mitad. Eso quiere decir que la mitad de lo que tú tengas en la red de coaxial, el del ruido, se va a ir a la central de BTR por este factor, ¿ok? Otros temas que ni siquiera están contenidos de la ficha técnica de otros TAP, por ejemplo, los niveles de protección de sobretensiones, ya es súper importante. BTR cuando inyecta una potencia súper grande. Incluso si ustedes tienen BTR en su casa, pueden sacar el cable, pueden tocarlo y le va a dar la corriente, ¿ya? Tienen que tener un grado de protección el TAP de sobretensiones para que no se quemen los televisores en el caso de una alza de voltaje, ¿ya? Súper importante. Los capacitores de bloqueo, lo mismo, ¿ya? Todos los TAP del Insight, tanto los interiores como exteriores, tienen capacitores de bloqueo, ¿ya? Que son condensadores que están ahí para suplir las cargas de la diferencia de carga que pueda tener el cable, ¿cierto? Y obviamente el TAP, para poder decir que cumple con DOCSIS, tiene que cumplir con estos estándares. Un TAP que no cumple con estos estándares no cumple con DOCSIS, no lo cumple bajo ninguna circunstancia, ya que este estándar es parte del contenido del estándar DOCSIS, ¿ya? Entonces, para poder garantizar DOCSIS, para poder garantizar transmisión de datos sobre cable TV, necesito tener 16 dB mínimo de pérdida de retorno, un mínimo de 100 dB de blindaje, ¿cierto? Protección y de sobretensión, y todo lo que está contenido de este estándar, ¿ya?
Por lo tanto, cualquier publicidad de que un producto cumple con DOCSIS es totalmente falsa, ¿ya? Tema importante también, la norma chilena nos indica que la pérdida máxima desde la SOTI hasta el departamento en cable coaxial para la red alámbrica debe ser de 36 dB. La verdad que ese parámetro no sirve para diseñar una red HFC, no sirve para nada, ¿ya? Yo, de acuerdo a la normativa, sé que el cable módem tiene que recibir una potencia determinada. En el caso de la red inalámbrica, la norma nos dice un rango de potencia que va entre 56 y 80, ¿ya? Pero en el caso de la alámbrica solamente nos da factor de pérdida, lo cual no nos sirve para diseñar, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el estándar? El estándar nos dice que el rango de potencia que yo debiese recibir en el cable módem va de los menos 15 hasta los más 15 dB, milivolt, ¿ok? Obviamente que va asociado a un nivel de señal ruido. Le mostré antes el dibujo en donde iba la potencia y por debajo la seguía el ruido, ¿ya? Por lo tanto, entre mayor es el nivel de ruido, mayor nivel de potencia necesito también para poder garantizar el ancho de banda, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, ¿cuál es el desafío a la hora de diseñar una red HFC? Lograr un valor en el abonado entre los 5 y 7 dB más o menos, ¿ok? En el caso de que la vivienda, por ejemplo, sea muy grande y tenga 8 recintos, que no hemos topado con eso, es el proveedor de servicio el que debe garantizar el servicio adentro. ¿Y qué es lo que hace ahí en este caso el proveedor? Instala un amplificador adicional, un amplificador domiciliario, y ahí le garantiza el servicio de las 8 conexiones dentro del departamento. La normativa a nosotros nos pide que dejemos mínimo 2 conexiones, ¿ya? En la parte de red alámbrica, ¿ya? Pero es súper importante a la hora de diseñar que no lo puedo hacer en base a las pérdidas, tengo que hacerlo en base a las potencias, ¿ya? Y las potencias están contenidas, toda esa información dentro del estándar, que es este, ¿ya? Este es el estándar de la capa física de DOCSIS y nos dice los niveles de MER, ¿cierto? Y de potencia que necesito en el cable módem para poder tener servicio, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros hoy día estamos trabajando con un presupuesto de potencia de más o menos 50 dB, ¿ya? Y estamos hoy día teniendo una pérdida máxima de 40 a 43 dB dentro del circuito, obviamente usando amplificadores, ¿ya? Los amplificadores que tiene disponible el Insight son de 38 dB de ganancia, ¿ya? Por lo tanto, tengo para suplir las pérdidas que pueda tener en el trayecto y además puedo garantizar la potencia que necesito en el abonado, ¿ya? Súper importante eso. Entonces, para efectos de diseño, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos los planos, hacemos la ubicación, las mediciones, y vemos cuál es la distancia más lejana del departamento más lejano, vemos también cuál es la más cercana, ¿ya? Porque si yo llego con mucha potencia al más cercano, también dejo al módem sin servicio, ¿ya? Por lo tanto, súper importante tener esa consideración, ¿ya? Pero este dato es súper relevante cuando yo quiero hacer algún tipo de diseño para una red de HFC, tanto para una casa o para edificios, y es lo que nosotros consideramos para cuando hacemos la recomendación, ¿ya? En general, sobrepasamos los 36 dB, pero como estamos usando etapas de amplificación, tenemos dBs de ganancia, digamos, adicionales para poder suplir las pérdidas, pero lo que nos importa finalmente son los niveles de potencia con los cuales llegamos al departamento. ¿Ok? En los tipos de cable, hoy día tenemos los 3 tipos principales, que son los que ocupa la industria, partiendo del que tiene mayor sección, que es el 540, que es un cable troncal, un cable de distribución. Es el cable que se ocupa generalmente en las instalaciones de planta externa. Y la ventaja que tiene es que tiene la mitad de la pérdida de lo que tiene el cable Región 11, ¿ya? Tiene 0,8 dB a 850 MHz, ¿ya? Después vendría el cable RG11, que es un cable que tiene 0,14 dB de pérdida, también es 90% malla y de doble blindaje, ¿ya? Y el cable que se ocupa para los tendidos horizontales, que sería el RG6, de 90% malla, triple blindaje, ¿cierto? Y con 0,20 dB de pérdida a 850, como lo indica la normativa, ¿ya? Hoy día tenemos 2 opciones, 2 fabricantes, uno es Condumex, ¿cierto? Que tiene bastante experiencia hoy día Condumex en la parte coaxiales. De hecho, Condumex es parte del grupo de empresas de Claro, por ejemplo, y ellos son los que les fabrican el cable coaxial a Claro para la aplicación de banda ancha como para la aplicación de satelital, ¿ya? Y es el mismo cable que también le venden a BTR, el que nosotros estamos comercializando. Y además nuestra alternativa en BDN, ¿cierto? Sabemos que hay proyectos en donde el presupuesto es bien acotado, entonces tenemos una alternativa en BDN, tanto para 540, RG11 y RG6, ¿ya? Que cumple con estas mismas características, son cables libres de halógeno, núcleo de cobre, ¿cierto? RG11, RG6, ¿cierto? Y que nos permiten hacer algún tipo de proyecto donde necesitemos
un costo más bajo de los cables, ya que es lo que más impacta dentro del presupuesto. ¿Ya? Las dos alternativas, marcas distintas, pero con la misma configuración, ¿ok? Ya, en el caso de cable coaxial, la norma nos dice el porcentaje de malla, nos dice que hay alguna ambigüedad ahí con respecto a eso. Pero el estándar, que sería el ANSI SSTE 74, ¿ya? Nos dice, por ejemplo, cosas bastante claves, por ejemplo, el tipo de material, ¿ya? Por estándar internacional, y cualquier fabricante que quiera fabricar cable coaxial RG6 y RG11 lo debe hacer con un conductor que sea de cobre con acero. ¿Por qué? Porque el cobre con acero le da resistencia mecánica al cable para poder ser tendido y le da la pérdida de retorno estructural de menos 20 dB. ¿Ya? ¿Cómo se logra esta pérdida estructural de menos 20 dB? Como la banda de frecuencias de retorno es más baja, se va por la parte interna del conductor que va a ser de acero, por lo tanto presenta mayor resistencia. Y las bandas más altas se van por la circunferencia o la sección externa del cable, que es principalmente de cobre. Por lo tanto, yo tengo una baja pérdida en la transmisión y tengo una pérdida más grande en la recepción, y así filtro la mayor parte del ruido, ¿ya? Este factor de pérdida de retorno es súper relevante para las empresas que transmiten sobre cable coaxial. Es súper relevante, ¿ya? Nosotros hoy día tenemos los cables disponibles en acero cobre y cobre 100%, para que el cliente tome la mejor decisión de acuerdo a lo que estime conveniente. Ahora, bajo temas de normativa, la norma indica que debe ser cobre, no indica que debe ser 100%, no indica porcentaje, no exime las aleaciones tampoco. El cable de cobre no es de 100% cobre, no es mejor que el cable de acero cobre, ¿ya? No, esto no es como le va a parecer gracioso, pero no es como los caballeros del Zodiaco, donde tenía armaduras de metal y la de oro mejor que la de bronce. No es así, ¿ya? Hoy día yo estoy transmitiendo una señal, no estoy transmitiendo energía, ¿ya? Una señal, y la señal tiene un comportamiento distinto. Y a mayor frecuencia, esta viaja por la sección externa del conductor, ¿ya? Por eso el estándar define que debe ser con esta construcción el cable, para darle mayor resistencia mecánica, ¿cierto? Y cumplir con la pérdida de retorno estructural de menos 20 dB. ¿Ya? Yo he revisado algunos cables de la competencia y la verdad que no te dan este parámetro, no está definido, ¿ya? Generalmente los cables de estándar para televisión satelital, como no tengo banda de retorno, generalmente no se declara este parámetro, ¿ya? Pero para tranquilidad de los clientes tenemos las dos alternativas, de cobre 100% y de acero con cobre. Ambos cables tienen la misma pérdida. Lo único que a mí me permite tener menos pérdida es agrandar la sección del cable, no cambiar el material por un cobre 100% o por una aleación, ¿ok? Pero este estándar, ya para los que quieren indagar más, ¿cierto? Y quieran tener referencia, lo pueden consultar en internet o me pueden contactar después directamente y se los paso, ¿ya? Bueno, la impedancia de 75, otro tema súper relevante, el cobre es súper maleable, ¿ya? Por lo tanto, en el tendido hacia un departamento donde pueda tener mucha curvatura, al cambiar la estructura mecánica del conductor, se cambia la resistencia también. Entonces, por eso también se le agrega el acero, ya para poder hacer que la impedancia no varíe más de estos 3 ohms, lo cual asegura el fabricante, de acuerdo a este estándar, ¿ya? Si yo tengo un conductor de cobre 100%, que es mucho más blando que el de acero cobre, tengo mayor posibilidades de que el cable se tuerza, por ejemplo, o de que en algún punto en donde se friccionó mucho, el cobre se estire y baje su sección en esa curvatura, ¿ya? Es un poco de la explicación de por qué el estándar define este tipo de construcción del núcleo, ¿ok? En la parte del mix de producto, hoy día contamos con el mix completo, como les comentaba, para hacer una red HFC en departamento, en edificio, inclusive en planta externa para una operadora, ¿ya? Pasando por todos los equipos de amplificación, distribución, conectores del tipo RG11, RG6, ¿cierto? Los conectores Hardline para todo el trabajo con cable UR540. Ayudamos con algunos diagramas de conexión, ¿cierto? Para algunos clientes que no conocen aún el tipo de conector, ¿cierto? Hacemos talleres, hemos hecho varios ya talleres de conectorización de este cable. Contamos con las herramientas, las tenemos disponibles. Hoy día contamos con un stock de cables coaxiales bien grande también, ¿ya? Que se está reponiendo constantemente. Pero ¿cuál es el mensaje? Que para la red alámbrica tenemos marcas algunas que están homologadas, y segundo, que todos los criterios de diseño que nosotros ocupamos
son los que la industria de telecomunicaciones ocupa. Ya nosotros la verdad que no vamos a inventar la rueda. Como les comenté al principio, nos fuimos a meter a los edificios que ya estaban hechos anteriormente por FTR y copiamos exactamente lo mismo que ellos hacen. ¿Ya? Una vez que están instaladas las redes, ya es súper importante, se debe entregar el informe favorable, ¿ya? Y para esto tenemos que hacer mediciones, ¿ya? Hoy día trabajamos con la marca Promax, que es un fabricante español también que se dedica exclusivamente a la fabricación de equipamientos de medición. No solamente de estos equipos para IST, para televisión, sino que medios de campo para cable TV, por ejemplo, equipos de termografía, funcionadoras, OTDR, etcétera. Ellos son especialistas en equipamiento, ¿ya? Entonces, el equipo de Promax nos va a permitir hoy día tomar las mediciones de potencia de las señales de RF, tanto de potencia y de pérdida, para red alámbrica e inalámbrica, y además nos va a permitir hacer las mediciones para de atenuación en la red de fibra óptica, ¿ya? En las tres bandas, 1310, 1490 y 1550 nanómetros. ¿Ok? Entonces, el MIRI de producto parte del más básico, desde el Ranger Mini, que es el que nosotros manejamos en stock generalmente, que este equipo nos permite hacer todas las mediciones que nos pide la norma, nos permite visualizar el espectro, nos permite ver la constelación de las señales digitales, por ejemplo, nos permite ver el MER, que el MER es un factor de calidad de la señal, ¿ya? Y los equipos más avanzados que además de todas las mediciones nos permiten, por ejemplo, sintonizar el canal en pantalla y visualizarlo, ¿ya? Obviamente vienen ya con un firmware, el cual trabaja con la normativa ISDBT de Chile, ¿ya? Y además con todas las otras disponibles en el mundo. Además del equipo de medición, tenemos los generadores de señal. En el caso del R. O sea, se vende el kit completo, el medidor de campo, más el generador de señales de RF y más el. Perdón, se cayó la conexión un segundo. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Se escucha bien ahora? ¿Luego se escucha bien ahora? Perfecto. Avanzamos entonces. Entonces, se vende el formato kit donde viene el equipo, que viene ya con la puerta de fibra óptica y la conexión para RF, el generador de RF y el generador de fibra óptica en un paquete, ¿ya? Se puede comprar también el Ranger Mini solamente para las mediciones de RF y la medición de fibra se puede hacer con un OTDR, ¿cierto? Hacer una reflectometría en la fibra, ¿ya? Lo cual nos permite también ver o resolver fallas en el caso de que haya problemas los empalmes o cortes en los cables, ¿ya? Un poco de lo que ayer me tocó visitar una obra, entonces aproveché de sacar algunas fotos ya de lo que se había instalado, donde tenemos acá, por ejemplo, la distribución de los coaxiales, ¿ya? De televisión y los coaxiales de CapTV, ¿ya? Cómo quedó la CTR dentro del departamento, que era la más pequeñita, ¿ya? Un espacio bastante acotado, la verdad, nos pareció muy pequeña. Y la conexión de la instalación de las antenas VHF y UHF en la azotea, ¿ok? Y eso es todo principalmente, señores. Le agradecemos la participación. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna experiencia que quiera compartir.
¿Sí? ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta o revisar algún tema que se haya visto muy rápido? Sí, vamos a empezar a responder un poco a las preguntas. Estamos siempre generando reuniones particulares con clientes porque cada cliente tiene distintas necesidades, tiene distinto grado de conocimiento. Por lo tanto, si algún cliente quiera revisar o hacer una reunión personal con nosotros, lo podemos hacer sin ningún problema en nuestra oficina en Ñuñoa, o nos conectamos vía telemática para resolver dudas y ser más específicos de acuerdo a los proyectos que tengan. En el caso, Edgar, en el caso de los edificios, ya de 20 unidades, la norma nos permite hacer configuraciones en estrellas. Por lo tanto, yo puedo llegar con todo el cableado directamente de los departamentos hacia la SOTU, a la sala de telecomunicaciones única. Eso hasta edificios de 20 departamentos. Está permitido por la normativa. ¿Ya? Héctor, tenemos hoy día un listado de precios, pero la verdad que ese listado de precios tiene precios en lista. ¿Qué hacemos nosotros? Nos mandas tú el proyecto, lo revisamos, hacemos un itemizado de acuerdo a las necesidades del proyecto y ese itemizado va de acuerdo obviamente a la recomendación del fabricante para cada una de las soluciones y en base a eso nosotros te entregamos una oferta, ¿ya? Listados de precios planos, la verdad que van siempre con precios en lista y muchas veces no pueden ser, pueden no ser, digamos, muy competitivos. Por eso nos gusta, digamos, ver directamente con el cliente, juntarnos, revisar qué están haciendo y en base a eso hacer una lista de precios particular para cada cliente. Ya, en el tema de los stock de productos, pregunta acá Víctor. En el caso de los productos, por ejemplo, bueno, hoy día con pandemia está todo mucho más lento. La fábrica, la gran mayoría está trabajando con la mitad del personal. Tenemos tránsitos hoy día que están súper limitados, por ejemplo, desde España a Chile. Ya, por lo tanto, hoy día, si bien se maneja un stock y hay harta reposición en tránsito, tenemos todavía problemas por el tema de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el mensaje a todos los que están hoy día dentro del rubro? Es que se anticipen, ¿ya? Tomen las precauciones. Si tú ya sabes que vas a firmar contrato por el edificio, conversa con la constructora o con la inmobiliaria y que vean alguna manera el de asegurar ese stock con anticipación, ¿ya? Porque piensen que hoy día en la plaza de edificios que se construyen en Santiago gigantes, se están construyendo un montón de edificios. Entonces, la demanda por producto va a ser muy grande también. Y como les expliqué con el tema de pandemia, está todo funcionando mucho más lento de lo que sería en una situación normal. Entonces, es súper importante que cualquier proyecto que tengan se vean con anticipación y logremos nosotros anticiparnos con los stocks también, ¿ya? Mario Garrido, no tenemos absolutamente ninguna herramienta para seccionar cables en el caso de que quieras hacer sangrado, por ejemplo. Sí hay herramientas, por ejemplo, las tijeras de Kevlar para poder cortar el cable y hacer los empalmes. Pero no recomendamos el sangrado de cable porque no aporta al presupuesto, no te baja el costo significativamente, ¿ya? Y por otra parte estás quitándole la continuidad a los hilos de Kevlar del FIR, entonces la verdad que no tiene ningún sentido, ¿ya? Ni la marca, y no hay ningún estándar, por ejemplo, de la IEEE o de la EIA, ¿cierto? Que esté, digamos, relacionado al sangrado de fibra, no existe. Esas son recomendaciones yo creo que se inventó en Chile el sangrado de fibra prácticamente, porque ningún fabricante lo recomienda y tampoco está contenido dentro de los estándares, ¿ok?
Para las empresas que quieran, digamos, la presentación, mándenme un correito, rurrutiartilec.net, ¿ya? Antes de mandar la presentación, me gustaría conversar con ustedes personalmente para ver en qué están o qué están haciendo, ¿ya? No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Les dejo acá el correo. Y les dejo mi teléfono también. No sé si alguien más tenga otra consulta. Ernesto, las configuraciones de árbol rama, ¿ya? O de estrella, la normativa nos indica para edificios de 20 departamentos o inferior. Por lo tanto, cualquier edificio que tenga, por ejemplo, viviendas sociales, hoy día la gran mayoría están entre los 16 y los 20 departamentos, tú podrías tirar los cables directamente desde el departamento hacia la sala de telecomunicaciones única, ¿ya? Aún así, hay empresas que prefieren tener la troncal y hacer los empalmes directamente en cada uno de los chats porque es más ordenado en el fondo. Pero de acuerdo a la norma, la puedes revisar, indica ahí el número de viviendas que está definida en 20. ¿Alguna otra consulta? Algo que se les quede por ahí, aprovechen. Roberto, mira, en realidad es buena tu pregunta porque en realidad la configuración de fibra, independiente del tipo de edificio, lógicamente siempre es en estrella, porque en el fondo voy a llevar los dos pelos que tengo en cada departamento hacia la SOTI o la SOTU a través de un cable troncal. Pero internamente el cable troncal tiene 12, 24, 48 filamentos. Entonces la configuración igual siempre es en estrella. Pero lo que va a variar es si yo puedo dejar de usar la troncal para llegar directamente desde el departamento hacia la SOTI. Y eso está definido por la cantidad de departamentos que es 20. Para evitar el sangrado se recomienda tirar troncales a cada uno de los pisos. La verdad que el cable de fibra de Furukawa, la verdad que es bastante económico. No, yo creo que en horas, por ejemplo, de trabajo, te sale más caro hacer el sangrado que tirar el cable troncal directamente. O sea, no estás ahorrando por el hecho de hacer un sangrado en la fibra, en ningún caso. Entonces, lo que se recomienda es, como te digo, desde la SOTI, tirar un cable por cada uno de los pisos. Juan, sí, tiene razón. Inferior a 20, la norma dice inferior a 20. Inferior a 20, efectivamente.
¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, le aprovecho de pasarles un dato para los que quieran indagar un poco más. Se está discutiendo la reforma a la ley de ductos, ¿ya? Roberto, la verdad que se puedes hacer el diseño. La verdad que en Santiago, por lo menos, sabemos que llega televisión prácticamente a todo Santiago, ¿ya? Puede que haya uno o algunos pocos canales, como los canales el 2, el 5, por ejemplo, que llegan con mala recepción. Pero la verdad que la televisión digital, por lo menos, sintoniza con un nivel de potencia bastante bajo, ¿ya? Por lo tanto, se puede hacer el diseño, en este caso sería un diseño teórico, ya que lo puedes hacer con anticipación, sabiendo ya que en gran parte de Santiago tú tienes recepción. O sea, en gran parte de Santiago tiene recepción con antenas común y corriente, antenas de uso hogar. ¿Ya? Por lo tanto, si instalamos antenas en la parte superior del edificio de alta ganancia, como son las que usamos nosotros, la verdad que no vas a tener problemas en la recepción finalmente. Donde sí tienes problemas de recepción es en aquellos canales ya que están hoy día dentro de la parrilla, como por ejemplo UNIAC, Iglesia Adventista, por ejemplo, que son emisoras que transmiten una potencia muy baja, que no superan el radio de 5 kilómetros. Entonces, esos canales, pero los canales habituales, Canal Megavisión, TDN, Chilevisión, Canal 13, sus señales llegan a todo Santiago sin problema. Cualquier diseño interior dentro del departamento ya va a ser un proyecto independiente del proyecto de ley de ducto, ¿ya? Como te digo, nosotros estamos viendo con algunas constructoras temas de, por ejemplo, puntos de datos dentro del departamento, pero sería como un anexo a lo que es la ley de ducto, ¿ya? Se puede, va a depender de qué tipo de servicio se quiera hacer, pero la verdad que sería totalmente fuera del tema ley de ducto, sería parte. Mira, Edgar, esa pregunta también me la han hecho varias veces. Yo por lo menos, los proyectos de viviendas sociales que he visitado están tirando 2 puntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la vivienda social tiene 20 departamentos y tiene 3 dormitorios, más el living comedor. Por lo tanto, se está cableando el dormitorio principal y el living comedor. Eso es lo que he visto yo en varios proyectos, ¿ya? En Melipilla, en Santiago y proyectos en Antofagasta también, ¿ya? Ahora, lo que dice explícitamente la normativa, habría que revisarlo, habría que revisar el papel y ver cuál es la indicación final, ¿ya? Pero lo que yo he visto personalmente con visita a terreno en viviendas sociales que no superan los 20 departamentos es que están cableando los dos puntos de televisión. Roberto, la reforma tiene varias cosas, cosas de repente un poco ridículas. Por ejemplo, hay una constructora o inmobiliaria en Concepción que construyó un edificio sin telecomunicaciones, ¿ya? Porque la norma técnica parte indicando que la norma técnica es válida para edificios que tengan telecomunicaciones. Entonces el tipo dijo, bueno, yo voy a construir un edificio sin telecomunicaciones. Y legalmente el tipo tiene razón porque la normativa solamente, de acuerdo a lo que dice el papel, aplica para edificios que tengan telecomunicaciones. Ahora, comercialmente es súper malo construir un edificio sin telecomunicaciones porque hoy día cualquiera que quiera comprar su vivienda, lo primero que va a hacer va a ser contratar internet, ¿ya? Entonces está ese vacío legal, el cual se va a corregir, ¿ya? Otra cosa que se va a corregir o se va a complementar, digamos, mejor dicho,
va a ser el tema de la vivienda social. ¿Qué pasa? Que otras constructoras bajaron los metros cuadrados de la vivienda para poder financiar el costo de la ley de ducto. Entonces, el MIMBU ahí está haciendo unas indicaciones para el tema de que no sea así, ¿ya? Que los costos sean, digamos, asumidos obviamente por el mandante, que es el Estado en este caso, y que no se bajen los metros cuadrados de las construcciones, que ya son chicas, por ese lado. Otro tema importante tiene que ver con la norma técnica, que se tiene que revisar sí o sí, ya para que no quede tanto espacio para especulaciones en base a la norma técnica. Otro tema también tiene que ver con la responsabilidad que le están dando a las direcciones de obra, ¿ya? El principal actor que trabajó para que se empezase esta reforma fueron la Asociación de Municipalidades, porque sobre ellos recae toda la responsabilidad de la recepción de la obra de telecomunicaciones, y las DOM hoy día no tienen las herramientas para poder recibir un edificio de buena manera, ¿ya? Entonces la asociación se juntó y en base a la gestión que ellos hicieron, digamos, hoy día se está trabajando en la reforma. Entonces, no sé cómo irán a resolver eso, la verdad, pero probablemente estén pidiendo recursos para tener un departamento dentro de la DOM que verifique el tema de la ley de auto. Roberto, mira, te voy a, si quieres, déjame tu correo en el chat, busco el documento, lo tengo por ahí guardado el documento en donde dice todo clarito y te lo comparto. Aparece ahí el caso de la constructora de Concepción. Vivienda en extensión que no estén acogidas a copropiedad, o sea, estaríamos hablando, por ejemplo, de un microbarrio. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que en un microbarrio, probablemente cuando a ti te entreguen la vivienda, ya hayan en la planta externa estén los proveedores ya disponibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el microbarrio ya las empresas de energía y telecomunicaciones tienen acceso a la planta externa, ¿ya? La constructora debería dejar en la vivienda, en la casa, debería dejar la caja CTR, ¿cierto?, con los dispositivos para hacer las conexiones internas. Ahora, la norma ahí indica así, la voy a chequear. La norma técnica en realidad habla siempre de edificaciones y copropiedad inmobiliaria, ¿ya? Ahora, por ejemplo, yo estoy viendo en un microbarrio con una empresa y la empresa está dejando, afuera no hay ductos de telecomunicaciones porque los proveedores van a llegar por poste, pero están dejando cajas CTR y los ductos de conexión hacia los recintos dentro del departamento. Debe ser a lo mejor una gestión propia, ¿ya? Pero lo que indica acá la normativa, ¿cierto? Para loteo de edificaciones y copropiedad inmobiliaria. Ya, probablemente este sea también uno de las cosas que se vayan a modificar en la reforma. Ernesto, déjame tu correo y te lo hago llegar también. Bueno, le agradezco a todos los participantes, estuvo bien buena la convocatoria. Les compartí mi correo por acá, por lo tanto, cualquier duda o consulta que tengan, o si quieren que evaluemos proyectos en conjunto, me contactan
y podemos avanzar en ese sentido, ¿ya? Esperamos en el corto plazo empezar a hacer presentaciones por cada una de las redes, ¿ya? En donde tomemos el tema de los diseños como principales temas a tratar, ¿ya? Para las empresas que son proyectistas o para los integradores, instaladores, contratistas que toman el proyecto y tienen que igual hacer un rediseño para poder instalar y poder dar las garantías que se tienen que dar. Voy a anotar los correos que me dejaron acá para hacerles llegar la información y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.